Escúchalo bien en lo que te voy a decir. Nos estás mirando, ¿no? Las mujeres tienen que tener una precaución importantísima, sobre todo para prevenir el cáncer de mama, claramente. Acá tengo dos compañeras, la tenemos a Lili, la tenemos a Malena, que creo que se hacen sus chequeos, ¿no? Constantemente. Siempre. Siempre, ¿no? Y sí, y vos, sí, Lili, yo siempre, porque además sos un referente. claro, yo tuve cáncer de mama, así que sé de qué se trata, sé de los controles que hay que hacerse, sé de lo que es padecer. Me lo descubrí, me dolía el brazo, me dolía en realidad la espalda primero, y pensaron que era por una cuestión de la computadora, del mouse, y esto me lo descubrieron en marzo y yo tenía una mamografía desde septiembre, entonces el médico no podía creer que me pasara algo extraño. Me dijo en un primer momento, bueno, puede ser un dolor de espalda, pero después apareció lo que se llama un ganglio inflamado debajo de la axila, y ahí se pensó que podía ser hasta un vello encarnado, producto de una mala depilación, y fuimos investigando porque resulta que nunca se iba, y así tardamos varios meses hasta que con una magnificación de la mamografía, que es algo que se ve específicamente, ahí se vieron las células cancerígenas. Y terminé con una operación, con una mastectomía, con quimio, con rayos y con pastillas. Esto fue en 2004. Y acá estás con nosotros. Pero acá estamos. Para contarle, la tenemos a la doctora Carola Alemán, que es miembro de la Sociedad Argentina de Mastología del Hospital Italiano. Gracias por estar. No, por favor. Un gusto conocer a la doctora. Gracias. Tan joven la doctora. Sí. Más o menos. Bueno, la escuchaba a Lili atentamente usted y... Perdón. Sí. Tengo la... ¿Me puedes tutear? No, a vos. es que es una cuestión... Ahora hablaba con mi madre. Es una cuestión de respeto. No sé por qué de chicos siempre hablamos a los médicos de usted y el paciente. No, bueno, pero creo que las cosas han cambiado. Bueno, claro. Uno permite que lo tutee. Yo soy un poco vintage. ¿Qué quiere que le diga, doctora? Pero bueno, si querés te lo digo. Pero preguntarte, claro, la primera impresión es la que uno siente, ¿no? En su momento. Sí. Uno se No, por descubre. eso la escuchaba lo que contaba Liliana, la verdad que es muy bueno que des el testimonio, que las mujeres también te escuchen, que a pesar de haber pasado todo lo que pasaste, hoy estás acá. Claro. Y son más de 10, 15 años, no Sí, escuché bien la fecha. sí, 2005 terminé todo el tratamiento y después 2011 hasta la pastilla del tamoxifeno. Claro. Así que muchos años, pero la prevención lo que sirve, ¿no? Sí, estar atenta. Para estar atenta. Para aquellas que nos están mirando, aquellas mujeres que nos están mirando y que obviamente creen que lo tienen, pero no se animan a hacerse la mamografía, porque eso es que creo la primera instancia, ¿no? El miedo a enterarse que uno lo puede tener. Sí, hay muchas mujeres que tienen algún síntoma y por temor a veces no consultan. Claramente eso no es lo ideal en ningún aspecto, o sea, siempre ir a la consulta ante... Tal vez el dolor no es lo más relacionado a lo que es el cáncer de mama o los signos del cáncer de mama, pero es el cuerpo hablando de alguna forma. Entonces, si tenés un dolor, si tenés alguna molestia distinta a las habituales, está bien que consultes, que obviamente según la edad, los riesgos, se evalúa si se hace una ecografía o una mamografía. ¿A qué edad usted recomienda hacerse la mamografía? La recomendación es los controles mamarios con el especialista a partir de los 20 años, que examinen las mamas una vez al año. Después uno suma y agrega... ¿A qué edad usted recomienda? A partir de los 20 años. De los 20 años. El control mamario a partir de los 20 años. Así anualmente, que se incluye dentro del control ginecológico. Después a los 40 se agrega la mamografía. Tenemos un problema con su micrófono, mientras tanto se lo arreglan. Tengo un problemita, sí. Ok. Usted sabe muy bien lo que es, ¿no? El hecho de tener... ¿Quién no ha tenido una conversación con una persona, con una mujer, ¿no? Que haya padecido esto? Como vos bien decías, Lili, ¿no? Primero la prevención. Segundo, evitar el miedo a que si vos sentís que te está pasando y vos notás algo, por más que no tengas dolor, como decía la doctora, es que hay un bulto o hay algo silencioso. Por eso. Cáncer es silencioso, es una enfermedad silenciosa, por eso hay que estar alerta y hacerse el autocontrol cuando vos te bañás. Claro, el chequeo por debajo de la mama, que uno muchas veces tiene miedo a sentir que hay algo. Autoconocerse las mamas es fundamental, estar alerta a los signos o síntomas que puedas tener. ¿Cuáles son? Un síntoma es el dolor, que por ahí no es lo más relacionado al cáncer, pero llama la atención. Y a mí me dolía la espalda, o sea, ni siquiera eso. ¿Y qué otros síntomas? Cualquier dolor te alerte. Después de los signos podemos encontrar bultos, que los bultos pueden ser de distinto tamaño, van a ser pelotitas duras en cualquier lugar de la mama o de la axila. Exacto. También esos bultos uno los puede ver como retracciones de la piel, que la piel se tironea. Entonces también es importante mirarse al espejo, el reconocerse y ver la mama, no solo tocar. A primera instancia, cuando una mujer se está bañando o se está palpando, se está tocando y nota ese bulto, como dice Lili, ese ganglio, inmediatamente hay que acudir, ¿no? Al médico, inmediatamente. A ver, no hay que asustar. No, pero la idea es transmitir
autocontrol. Digo, si vos te conocés tus mamas y de repente aparece un nódulo, un bulto, una retracción, lo más probable es que no sea nada, porque por suerte hay un montón de otras causas que no son malignas. Claro. Entonces la idea no es asustarlas, pero sí consultar. Digo, a partir del signo, que ya sea el nódulo, bulto, retracciones, secreción por el pezón, cambios en la coloración de la piel o en la textura de la piel, todos esos signos te deben llevar a la consulta. No es que tenés que ir esa noche a la consulta al hospital, porque eso no sirve. Hay que hacerlo correctamente con el especialista. ¿Qué porcentaje de personas, de mujeres que padecen el cáncer de mama son las que en ese momento son detectadas a primera instancia, ¿no? Porque hay gente que se deja estar, ¿no? Y ya es tarde a veces. A ver, hay de todo. Yo trabajo en una institución privada, muchas veces eso puede ser diferente en el contexto de la institución privada, donde creo que la mayoría de las mujeres conoce de sus controles, como ellas bien dijeron, las 12 hacen los controles, y es raro que la mujer no se haga el control. La mujer argentina tiene como el chip de su control ginecológico anual, que incluye la mamografía a partir de los 40, menores de 40. Se empezó a escuchar ya en conversaciones familiares y de amigos hace un tiempo atrás. Sí. Hace 20 años nadie decía nada. No era una conversación, tampoco era un tema... Y no, bueno, que abuelas que por ahí tuvieron un hijo y nunca más volvieron al control médico. Digo, he tenido pacientes que llevan con nódulos grandes porque su último médico había sido el que le había hecho el parto de su hijo y nada más. Tremendo. Yo creo que eso cambió, hoy la mujer tiene mucha más conciencia. Bueno, octubre rosa, creo que lo que nos llama es a esto, a recordar los controles, a recordar que si estás atento, identificás algo que está sucediendo, también estás a tiempo, digamos. Obviamente, mediante la detección temprana, la curación del cáncer de mama es altísima. Y en términos de tratamiento, ¿qué mejoras viste en estos últimos años? Porque mucha gente le tiene miedo a la quimio. A quedarse sin pelo, a que nunca más vuelva a crecer. ¿Qué avances hubo? Hay muchos avances. El cáncer de mama no siempre requiere la quimioterapia. Cada caso es distinto, ¿no? A veces tampoco hay que compararse una con otra porque dicen, bueno, a mí no me hicieron quimio, vos sí. Bueno, cada tumor de la mama es diferente, se trata de forma diferente. El diagnóstico es diferente, claramente. Para llegar al diagnóstico hay que hacer a veces estudios distintos. Pero bueno, hay avances en todo tipo, tanto en cirugías. Hace un tiempo atrás la cirugía era solo la mastectomía. Hoy en día en el hospital estamos haciendo cirugías conservadoras, haciendo la radioterapia en el mismo momento de la cirugía. Doctora, y los paliativos, eso es importante. Quizás hay gente que tiene mucho miedo a operarse, muchísimo miedo por la famosa idea de que se ramifica rápidamente, porque lo hemos escuchado desde que somos chicos. Hay mucho mito alrededor del cáncer de mama. Estamos acá para desmitificar ramificaciones que te lo dejen, para desmitificar esas situaciones. ¿O no, doctora? Cuando una mujer dice, ay, no tengo miedo que me lo saquen por las dudas que se me expanda. Que se te despierta, te dicen. Tienen mucho temor al momento del diagnóstico. Para hacer el diagnóstico hoy en día es raro que uno vaya al quirófano sin saber el diagnóstico, que antes era un poco más frecuente. Hoy en día el diagnóstico lo hacemos mediante punciones percutáneas. Se identifica la lesión, ya sea por mamografía y ecografía, y luego se hace la punción de hecho, yo me la hice la punción también. Y eso también le tiene temor de que se desparrame. Exacto, y te permite saber, estamos acá y acá con las células, son células buenas, células malas, y te va a pasar esto y esto, hasta la operación va a ir hasta ahí. Me parece, eso era maravilloso para mí, saber hasta dónde iba. Exacto, permite poder planificar la cirugía de un modo diferente. Y tu cabeza también. El porcentaje de mujeres que lo ha subido, ¿no? El porcentaje de mujeres que lo padecen y se hacen los estudios con respecto a unos años ha cambiado y creo que la difusión también es muy importante. Totalmente. Eso ha cambiado un montón. Nosotros, por lo menos en el hospital, no sé, te diría el 70% son estadios 1. Esto significa que son estudios, son diagnósticos donde solamente se vio la imagen porque la señora fue a la consulta e hizo su mamografía o su ecografía de control. Bien. Es raro que lleguen tardíamente. La invito a que se quede después de la pausa para seguir conversando con usted, porque es un tema muy interesante. Y por supuesto, mandarnos todas tus consultas a 24 Noticias, es en Twitter, para que le consultemos aquí a la doctora Alemán qué puedes hacer. Pausa. Bueno, es la lucha contra el cáncer de mama. ¿Se previene cómo? De esta manera que nos contaba la doctora, con la consulta, ni más ni menos. Exactamente, la consulta ante los signos, síntomas y haciendo los estudios de control según tus riesgos y tu edad. Un poco en función de lo que le pasó a Liliana, ella debe hacer igual los controles anualmente. Antes eran 6 meses, claro. 1 año. Exacto. A mí lo que me parece, Doc, que sabiendo, conociendo lo que nos pasa, podemos resolver muchas cosas. Totalmente. Y pensarlo, me parece, con optimismo, que es lo que yo hice. Me parece siempre decir,
voy a salir, lo voy a encarar, desde el conocimiento y sobre todo la confianza en los médicos. Es muy importante esto, Robert. Sí, que vos deposites en la doctora y no negar lo que te diga. los médicos y, por supuesto, en tu familia, porque eso es un problema también que se trata en la familia, un tema de salud se trata en la familia. Doctora, habló usted de las edades. Generalmente, ¿a qué edad se presenta? La edad más frecuente es alrededor de los 50, 60 años. Sí. Después, obviamente, sigue en aumento. A veces consulta una mujer de 80 años y dice, ¿cómo puede ser? Yo tengo 80 años, ¿puedo tener cáncer de mama? Sí, se puede. No es que por la edad no existe más, no o es los tumores son menos agresivos. Claro, ¿sí? Después ya en las más jovencitas es menos frecuente. Por debajo de los 40, el riesgo de tener cáncer de mama es más o menos entre un 5 y un 7%. Por debajo de los 35 es aún más, es menor. Y en términos de genética, si yo, por ejemplo, tuve una tía que tuvo cáncer de mama, ¿tengo más probabilidades? Una tía no es un antecedente que sea tan pesado. En general, los antecedentes más fuertes para pensar en algo hereditario son madre, hermano e hijos. Claro. ¿Sí? Lo que es primera línea en lo que es la familia. El primer núcleo. Ya sea del lado materno o paterno también. Está bien. ¿No? Influye si hay mucha cantidad. Por ejemplo, si vos tenés no una tía, tenés 3 tías que tuvieron cáncer de mama. Ya es otra cosa. Bueno, alerta un poco más. Y preguntarle también respecto a las estadísticas en Argentina, ¿no? Si la cantidad de personas, de mujeres que se analizan, se hacen el estudio correspondiente, pueden continuar con su vida. Porque, a ver, seamos realistas, hay muchas que no quieren aceptarlo y asumirlo por vergüenza quizás. Claro. ¿No? Sí, eso sucede en la Argentina, más o menos lo que dice el ¿Y en qué lugar instituto, estamos, no? A nivel mundial. Y es un lugar donde hay mucho cáncer. ¿Sí? No es de los más altos ni de los más bajitos. Somos normales. ¿No? La frase, qué feo. Sí. La incidencia es más o menos de 22.000 mujeres al año tienen cáncer de mama y de las cuales 6.000 mujeres al año mueren por cáncer de mama. Bueno, quería hacer hincapié en lo que acaba de decir, que a nivel nacional o a nivel internacional la Argentina tiene mucho cáncer de mama. Sí. ¿Es una estadística que se ha podido bajar con los años o no? No, al contrario, un poco se ve que aumenta. Sí, por ahí aumentan casos relacionados a lo que es detección temprana. Digo, eso también cambió a lo largo de los años. Desde el advenimiento de la mamografía hay un cambio total en lo que es estadios iniciales a estadios avanzados. Hoy, en un hospital público, para esto es distinto, porque el acceso a la salud a veces es mucho más complejo o lo que puede... No llega, es doctora, más hay gente que no llega por miles de circunstancias, circunstancias económicas, sociales, también de distancia, hay que tenerlo en cuenta. Alguna mujer que está en medio del campo criando a sus hijos quizás ni sabe que tiene cáncer de mama y en unos años esa mujer no está, no existe o muere porque lo tuvo y no logró hacerlo. Entonces... bueno, si hay alguna idea también de hacer... Más o menos el porcentaje, te diría, de estadios iniciales es entre un 70 y un 50% según en el lugar donde estés. O sea, por suerte sigue siendo un tumor o una cuestión que la mujer cuida, porque la mayoría de las mujeres tiene en cuenta sus mamas y tiene incorporado el chip del control. Y a nivel de aparatología, porque los mamógrafos y ha cambiado también. Son muy necesarios, pero preguntar si estamos en condiciones de atender a tantas mujeres, como dice usted, de una cantidad de 22.000 a 6.000, ¿no? Ese es el porcentaje, 22.000 personas, mujeres padecen el cáncer de mama y de esas 22.000, 6.000 mueren. A ver, es un porcentaje alto. En cuanto a las posibilidades de tratamiento, la verdad que estamos bien en la Argentina, no es que falta algo o hay... demoras. Digo, que lo cubren las obras, las prepagas. Sí, yo creo que en eso no hay gran diferencia a lo que sucede en el mundo, a lo que está sucediendo en la Argentina en cuanto a la posibilidad de tratamientos para el cáncer de mama. Sí. Después el acceso es un tema de controversia. Y lo tendremos en la próxima edición. Hay que aprovechar este mes, que hay muchos lugares donde se hacen mamografías gratis. Los jueves a la noche, provincia de Buenos Aires, hay muchos lugares en el interior. La mujer que se mueve yo creo que termina consiguiendo. Desde el ALSEC viene trabajando hace muchos años, con Avon, con esto de mamógrafo móvil. Doctora, que no tengan miedo a la consulta, es lo más importante. Ante la duda, nos tenemos que ir. Una sola cosita antes de irnos con esto. La gente de Villa Gesell, mucha gente del Partido de la Costa que yo participo, Robert, necesitan justamente un lugar donde hacerse rayos en ese lugar a la costa, porque se tienen que ir hasta Mar del Plata. Y los rayos duran 5 minutos, es más el viaje... ¿No es cierto, Doc? Entonces pidámoslo este mes. Pidámoslo este mes. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.